Hola a todos, bienvenidos a esta clase que ya es la última del básico E. Y es un tema que me parece súper relevante y es muy, muy importante que entendamos, que estudiemos, pero sobre todo que a partir de ahora comencemos a ser como más intencionales en cuidar, en ejercitar esto que vamos a aprender el día de hoy. Como ya pudieron mirar en el título, hoy vamos a hablar acerca del discernimiento. Así que cierra tus ojos, vamos a comenzar con una oración. Señor, quiero darte gracias por este curso que estamos cerrando, por una etapa más, por nuevos aprendizajes que hemos tenido durante este tiempo. Gracias porque yo sé que tú estás poniendo en cada uno de nuestros alumnos esa bendición de tu palabra, de tu enseñanza, y estás dando ese fruto y ese crecimiento en sus vidas. Ayúdanos hoy a poder aprender, a poder escuchar solo tu voz y sobre todo que esto nos motive a empezar a actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para comenzar vamos a definir qué es el discernimiento. Y la realidad es que es algo muy sencillo. Discernimiento se trata de separar, de apartar o de hacer una distinción. Vamos a filtrar. De eso se trata el discernimiento. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que filtrar, separar o apartar? ¿Cuáles son las categorías? ¿Entre qué cosas es que yo tengo que hacer esta distinción? Bueno, la Biblia nos enseña en Levítico 10, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y esa es una orden que se le da a los sacerdotes, pero recuerde que nosotros somos real sacerdocio. Todos nosotros somos llamados a esto, a poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, a partir de esas categorías, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. De eso se trata el discernimiento, de hacer la diferencia, de ser capaces de separar o de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, entre lo santo y lo profano, lo que es común. Ahora, ¿cómo determino qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es santo y qué es profano? Bueno, es que yo no soy quien determino esto. Ya está establecido, ¿no? Esto bueno, malo, ya está establecido por Dios. Él ya ha dejado parámetros, Él ya nos ha mandado su ley y ha puesto su ley en nuestros corazones, de manera que ya tenemos estos parámetros, estos indicadores, pero tengo que conocerlos. Ahora, algo muy interesante es que el pecado nace justamente en este punto, en el determinar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando el hombre pecó, cuando cuestionó lo que Dios había determinado como malo. Le dicen, el fruto que está aquí no lo puedes comer. Y el hombre cuestiona esa orden, cuestiona que ese fruto no era bueno. Y a partir de ahí empieza el pecado. Entonces, el pecado nace de que nosotros, como hombres, decimos, tus parámetros no me sirven, yo voy a establecer mis propios parámetros de lo bueno y lo malo y empiezo a discernir, a separar de acuerdo a lo que yo creo. Es ahí donde empieza el problema. Entonces, yo no soy quien determino lo que es bueno y es malo, es Dios y sus parámetros son absolutos, no cuestionables y definitivos. Es decir, si Dios estableció que algo es malo desde antes, no va a cambiar de parecer y de pronto un día se adapta a la sociedad, a la nueva cultura y ya es bueno. No, son absolutos, son perfectos, no se cuestionan, no se opinan, simplemente se obedece. Entonces, vamos a mirar algunas formas en las que podemos conocer
estos parámetros en las que podemos ir determinando en nuestra vida diaria entre lo santo y lo profano. Número 1, el temor y el conocimiento de Dios. Y yo creo que esto es lo principal. De aquí se desprenden el resto de parámetros que vamos a estar hablando el día de hoy. Proverbios 9:10, y este versículo es muy claro, dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Ojo con esto, conocer al santo es tener discernimiento. Aquí es muy clara la Biblia. ¿De qué se trata el discernimiento? De conocer al santo. Es decir, sin conocimiento de Dios, no puede haber un buen discernimiento. Entonces, número 1, temor y conocimiento de Dios. Es necesario que yo invierta en conocer a Dios, en desarrollar temor de Dios, para que yo pueda tener un buen discernimiento, para que yo entienda lo bueno, lo malo, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, cómo actuaría Él, qué escogería Él, qué diría, qué pensaría, qué haría, todo esto. Parte de que yo conozco a Dios. Seguimos. Y esto va unido, ¿no? Porque ¿cómo conocemos a Dios? Bueno, una de las formas en las que Dios se revela a nosotros es a través de su palabra. Entonces, la palabra de Dios es la base del discernimiento. La palabra de Dios me ayuda a definir lo que es bueno y lo que es malo. A través de la palabra de Dios, y esto ya lo hemos hablado en temas anteriores, conozco su voluntad, lo conozco a Él, sus mandamientos. Entonces, la palabra de Dios contiene todo lo que yo necesito para determinar lo bueno de lo malo. Para guiar el discernimiento, yo necesito tener palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, constantemente y en abundancia. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo me aseguro de que lo que estoy haciendo está bien? Comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental si queremos desarrollar un buen discernimiento. Todo lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que actúo, lo que escucho, tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. No puede ir en contra de la palabra de Dios, de lo que está escrito ahí. Y me encanta porque la palabra de Dios, eh, como está escrita, nos es una herramienta tan útil, porque a veces somos un poquito lentos, ¿no? Para discernir esos sentires espirituales, esos mensajes sutiles de parte de Dios, pero la palabra está escrita, está tan clara, está al alcance de todos, así que no hay forma de equivocarnos si utilizamos la palabra de Dios. Cuando usted se sienta confundido, cuando usted no ha entendido de forma muy concreta lo bueno de lo malo, vaya a la palabra de Dios y va a recibir muchísima claridad. El siguiente punto es que el Espíritu Santo en mí es importante y es necesario para determinar lo bueno de lo malo, para ir desarrollando un buen discernimiento o un buen juicio. Y este versículo me encanta, este versículo de Isaías dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Y esta voz de la que está hablando este versículo hace referencia al Espíritu Santo. Y usted ya sabe esto porque lo hemos estudiado antes, pero en el momento en el que nosotros recibimos a Jesús y nos volvimos parte de la familia de Dios, somos hijos, hemos recibido al Espíritu Santo como ese sello. Es decir, que el Espíritu Santo mora en mí y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí, es esa voz que se encarga de decirnos, este es el camino, ve por él.
Es esa voz que me lleva a escoger lo bueno, a escoger lo santo y no lo profano, no lo común. Dentro de nosotros, en nuestro espíritu, ya está lo que necesitamos para poder diferenciar entre lo santo y lo profano, que es el Espíritu de Dios. A lo mejor usted se ha sentido incómodo con ciertas cosas. Usted dice, pero ¿por qué? Bueno, es que es el Espíritu Santo que le está diciendo, eso no está bien. Es ese discernimiento que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, que si nos dejamos guiar, vamos a escoger lo santo. Y más adelante vamos a hablar de estos susurros, pero eso es muy bonito. Una voz aquí, me gusta, como dice, detrás de tu oído, que te va a enseñar qué escoger, que va a evitar que entre sin filtro todo, que aceptemos todo sin filtro, que sigamos cualquier cosa sin cuestionar, sin preguntarnos, como ovejitas ahí nada más, para donde va el resto del mundo. Escuche al Espíritu Santo. Busque al Espíritu Santo para tomar esas decisiones de que sí y que no entra, que así acepto y que no acepto, qué puede pasar por mis ojos, por mis oídos y que no, qué se va a quedar en mi corazón o en mis pensamientos y qué cosa voy a desechar. Escuche esa voz del Espíritu Santo, porque acuérdese, el Espíritu Santo es Dios y mora en nosotros. ¿Qué mejor filtro que la misma presencia de Dios en nosotros? Y esto me parece muy interesante. Su ley en mi corazón o la conciencia de pecado también se desprende de esta misma idea, es lo que me permite definir entre lo bueno y lo malo y por lo tanto tener un discernimiento que separa entre ambas cosas. Y aquí vamos a estudiar algo interesante. Vamos a leer este versículo. Romanos 2, 14 al 15. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Aquí nos detenemos. Dice, ok, aún quienes no son del pueblo, o sea, no son cristianos, en este caso habla de los gentiles, que no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios, por lo tanto no conocen lo que dice la Biblia, demuestran que la ley de Dios está escrita en sus corazones, porque por instinto obedecen. Y esto es muy interesante. Fíjese que científicamente está comprobado que todas las moléculas, las partículas que existen en la creación entera, en el universo, tienen en su núcleo, o sea, en su corazón, por así decirlo, escrita la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios para mí como ser humano no es la misma ley de Dios que tiene escrito una molécula, un protón, un neutrón, una célula de mi corazón, de mi hígado, ¿no? O las que tienen escritas los planetas allá en el espacio. Cada uno de nosotros tenemos una ley escrita de parte de Dios y la obedecemos. Incluso los únicos que de pronto no la obedecemos pues, somos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién le dice al sol a qué hora se tiene que meter, a qué horas tiene que salir? ¿Quién le dice a la luna, a la tierra, qué tan rápido tiene que girar? La ley de Dios escrita en sus corazones. Y lo mismo pasa con los seres humanos. Desde que nacemos, en nuestro corazón, en nuestro núcleo, el centro de nuestra vida, tenemos escrita la ley de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón,
porque, ojo, su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Por eso hablábamos de una conciencia de pecado. Nacemos con esa ley escrita que nos lleva a tener una conciencia de pecado. Por eso hay cosas que universalmente están mal, que se han ido diluyendo, sí, y ahorita vamos a ver por qué, porque esto es una consecuencia del pecado, que se va diluyendo la ley de Dios en nosotros, y se va sobreponiendo la ley de este mundo, que es pecado. Y ahorita lo vamos a ir mirando, pero es justamente esto, que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y por eso, pues nosotros podemos saber lo que está bien y lo que está mal, la conciencia de pecado. Entonces, aun cuando alguien no ha escuchado la palabra de Dios, eso está escrito en su corazón, está presente ahí. Ahora, el discernimiento entonces se ejercita, porque ya vimos que todos nacemos con cierto discernimiento. ¿No le ha pasado, por ejemplo, que hay cosas con las que los niños se sienten incómodos, incómodas si son niñas, y como adultos ya no? Como algunos niveles de violencia en una película o en la vida real, que a los niños les impactan, les incomodan. ¿Por qué? Porque su discernimiento todavía no está corrompido al nivel que el de un adulto y entonces todavía esa ley de Dios escrita en sus corazones es perceptible, es escuchada y entonces ellos entienden que eso claramente está mal. Por eso hablamos de que los niños tienen la inocencia, ¿no? La inocencia de un niño. ¿Por qué? Justamente porque la ley de Dios en sus corazones les permite tener esta conciencia. Pero ¿qué ocurre? Que conforme va pasando la vida, el mundo se encarga de sembrar en nosotros duda, su propia ley. Y entonces me empiezo a cuestionar si esto que mi conciencia me está diciendo que está mal, en verdad está mal, porque todos lo hacen. Y como es tan común, el mundo me piensa enseñar que eso no está mal. Y entonces poco a poco yo lo empiezo a cuestionar, a dudar, poco a poco lo empiezo a aceptar y me doy cuenta que aparentemente no pasa nada. Y entonces llega un punto en el que digo, ok, está bien. Aun cuando mi conciencia me dijo al principio que no, aun cuando la ley escrita de Dios dice que no, llega un punto en el que acepto lo malo como bueno. O al revés, si ejercito mi discernimiento, este se afina y puedo seguir percibiendo lo que está mal y lo que está bien. Entonces, todos nacemos con esta capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y en el proceso de nuestra vida la vamos ejercitando o la vamos perdiendo. ¿Ok? Miren lo que dice este versículo. Efesios 4, 17 al 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, es decir, en su propia opinión, en su propio juicio, en su propio discernimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, su discernimiento está nublado, ya no funciona, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿No les suena muy parecido a la realidad en la que vivimos? Sí.
¿Qué dice este versículo? No sean como aquellos que andan en su propio juicio. ¿Por qué? Porque tienen su discernimiento entenebrecido. ¿Cómo se entenebrece el discernimiento? Cuando lo descuido y permito que el mundo empiece a moldear sus ideas del bien y del mal en mí. Cuando yo empiezo a aceptar esas ideas, cuando yo empiezo a cuestionar los parámetros que Dios me ha puesto y digo, bueno, sí, Dios dice esto, pero todo el mundo lo hace y no hay consecuencias. O bueno, sí, Dios dice esto, pero tal vez eso era para otros tiempos, otra cultura, otro contexto. Empiezo a opinar sobre lo que Dios ha establecido como bien y mal. Y entonces el entendimiento, el discernimiento empieza a oscurecerse. Ahora, lo que viene es interesante. Nos explica cómo se entenebrece el entendimiento. Dice, ajenos de la vida de Dios, desinteresados por quién es Dios, por cómo obra, por lo que espera de mí, por sus propósitos, por su voluntad, por sus mandamientos, ajenos. Ojo, por la ignorancia que en ellos hay. Y ya hablábamos de esto al principio, ¿recuerda? El primer punto que veíamos es que necesitamos conocimiento y temor de Dios, porque la ignorancia nos lleva a falta de discernimiento. Así de sencillo. Conocimiento, mejor discernimiento. Ignorancia, falta de discernimiento. Me gusta, ¿no? Porque en la Biblia a veces compara a los ignorantes con locos. Dice que es locura. ¿Por qué? Porque falta entendimiento. Se entenebrece el discernimiento. Y la tercera cosa que nos enseña es por la dureza de su corazón. Es decir, aun cuando en algún punto conocieron de Dios, aun cuando tienen la palabra escrita, aun cuando van a la iglesia, aun cuando escuchan predicaciones, todo esto, en su corazón deciden que sus juicios son mejores que los de Dios. La dureza de su corazón les impide aceptar que el parámetro que Dios establece es absoluto. Y entonces se empieza a, a estropear nuestro discernimiento. ¿Sí? Nosotros nacimos con la capacidad de discernir y la vamos puliendo, perfeccionando y todo esto, o vamos estropeándolo, se va entenebreciendo. Y pasa lo que termina diciendo este versículo, ¿no? Perdieron toda sensibilidad y se entregaron al pecado. Ya no les causa remordimiento el pecado, ya no hay conciencia de pecado como lo había al principio, ya no les es vergonzoso, ya no lo aborrecen, incluso son sus amigos, conviven con él, lo aman y están acostumbrados al pecado, porque ya no hay sensibilidad, ya no está esa voz que sonaba detrás del oído. ¿Se da cuenta? Eso pasa cuando no ejercitamos el discernimiento y por el contrario, permitimos que el mundo establezca su ley, nosotros la aceptamos, la abrazamos. Entonces, vamos a leer Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se ejercita el discernimiento? Se utiliza. Y utilizar no nada más es que, ay, sí, me siento incómodo con esto que está mal. Es, ¿qué vas a hacer al respecto? Si algo no te da paz, si el espíritu te está aquí susurrando la vocecita, por ahí no, huye, déjalo, no más, no lo aceptes. Que no pase por tus ojos, por tus oídos, por tu mente, por tu corazón, que no haga nido. Como todo sentido, el discernimiento se ejercita con el uso.
Mientras más lo uso, entonces más fuerte, más finito es mi discernimiento, más sensible es y voy a poder seleccionar mejor. Ahora, estamos hablando entonces de ejercitar el discernimiento. ¿Cómo puedo ejercitar el discernimiento? Vamos a hablar de algunas ideas prácticas para ejercitar. Ya vimos que es con el uso, pero vamos, en ideas prácticas. ¿Cómo puedo hacer esto de ejercitar el discernimiento? Número 1, invierta en conocer a Dios. Y ya lo miramos en esta clase varias veces, pero el conocimiento de Dios es necesario para poder tener un discernimiento. Entonces, quiere ejercitar su discernimiento, inviértale en conocer a Dios. Hay muchas formas, ¿no? Escudriñe las escrituras, una vida de oración, de ayuno, en su relación con Dios, invierta en conocer a Dios, en conocer su opinión sobre las diferentes áreas de su vida, sobre sus opiniones, sobre las posturas que usted tiene. Esto es interesante, invierta en conocer cuál es la opinión de Dios sobre las ideas que están reinando en este mundo, ¿no? Porque a veces muchas posturas, muchas ideas que se plantan como verdades en nuestro alrededor y a lo mejor yo puedo tener una postura, a lo mejor puedo intuir como qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que Dios nos dice, pero en realidad no estamos seguros de cuál es la postura de Dios al respecto. A lo mejor sé que está mal, pero no sé por qué. Invierta en preguntarle a Dios qué opina al respecto, cuál es su voluntad. Ok, si eso está mal, entonces ¿cuál es la postura correcta? Invierta en eso, en preguntarle a Dios, en hacer preguntas profundas a Dios, en pasar tiempo con Dios yendo profundo. Ok, siguiente tip, invierta en meditar la palabra. Claro, ¿no? Si la palabra es la base, necesitamos meditar la palabra. Este salmo me fascina. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. O sea, no importa qué tan básico sea nuestro entendimiento, qué tan simples seamos como personas, podemos tener buen discernimiento, podemos ser personas sabias si meditamos en la palabra de Dios. Y ojo, no estoy aquí diciendo que se trata de leer la palabra de Dios, nada más, sino de meditar. Un tiempo diario de contemplación, de meditación, de reflexión en la palabra de Dios. No se trata nada más de cantidad, sino de la calidad que le estamos dando al estudio de la palabra de Dios. Siempre les digo esto, pero es tan cierto. Hagas esa pregunta. ¿Qué te dijo Dios hoy? La respuesta no puede ser nada. Esto se logra cuando invertimos tiempo en meditar su palabra. Si de verdad estoy meditando su palabra, no va a pasar un solo día sin que yo pueda responder concretamente a esa pregunta. Invierta entonces en meditar su palabra, en memorizarla, en llenarse de su palabra. De verdad que esto es muy útil para empezar a generar filtros en mi mente, en mis ojos, en mi corazón. Luego me va a empezar a saltar lo que no está bien cuando he invertido en meditar en su palabra. Sigo. Examine el fruto. Y aquí vamos a hablar de diferentes implicaciones de examinar el fruto. Vamos a leer primero Mateo 7, 16 al 18. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Si el fruto es malo, entonces el árbol es malo. Así de simple lo dice, ¿no? Cuando estamos hablando de examinar el fruto, va en muchos sentidos.
Examino el fruto, mi fruto, ¿no? Principalmente. Si estoy dando mal fruto, algo no estoy haciendo bien y entonces tengo que irme profundo, ¿no? ¿Qué dejé entrar? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no estoy haciendo? O sea, checar, porque mi fruto es malo. Esto se trata de rastrear las consecuencias que están generando las cosas. Por ejemplo, ¿qué consecuencias me están generando mirar este programa de televisión? ¿Buenas o malas? No hay de otra. Porque esto es como una cadenita, ok. Cuando escucho esta música, empiezo a tener estos pensamientos que me llevan a actuar así, a decir así, a sentirme así. ¿Se da cuenta? Esos son los frutos. Tengo que poder rastrear esa cadenita e identificar si eso es bueno o es malo, si me está edificando o no. Cuando me empiezo a juntar con estas personas, entonces empiezo a vestirme así, a llegar a estos lugares, en estos lugares se hacen estas cosas, y ¿sí se da cuenta? ¿Qué consecuencias generan esos pensamientos, por ejemplo, en mí, no? Empiezo a tener ansiedad o miedo y entonces falta de fe y ¿qué consecuencias está generando? Esos son los frutos. Entonces hay que rastrear esos frutos para darnos cuenta si acá el origen es bueno o malo. Si es malo, hay que cortarlo para que los frutos dejen de darse. No se trata de quitar el fruto, sino de arrancar el árbol. Haga ese ejercicio. ¿Por qué estoy teniendo ansiedad? Pues es que resulta que he estado viendo este tipo de cosas, que después me llevan a investigar esto otro, o he estado escuchando a lo mejor estos chismes y entonces empiezo a hablar mal de estas personas y por eso ahora ya estoy enemistado. ¿Se da cuenta? Hay que rastrear los frutos. ¿Qué consecuencias está generando eso que estoy viendo, haciendo, pensando, lo que sea? Pero también algo que nos enseña esta parte de examinar el fruto es que el discernimiento también se aplica hacia el exterior. Qué peligroso es lo que estamos viviendo como iglesia de Cristo hoy en día, porque la falta de conocimiento, lo ajenos que somos a la palabra de Dios, lo flojos que somos para la lectura, la oración, nos están llevando a no tener discernimiento y a permitir que dentro de las iglesias se esté enseñando algo que no es correcto y nadie se da cuenta de que esa no es mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. El discernimiento también está salvando nuestra alma, está cuidando de nuestra salud espiritual, porque aun cuando llegue alguien y diga, yo vengo de parte de Dios, si su mensaje no concuerda con la palabra escrita, el Espíritu Santo me hace sentir que no está bien, lo que yo conozco de Dios no es congruente con lo que me están enseñando, yo puedo discernir que eso no viene de Dios. Además de que, obviamente, los frutos, ¿no? Nos muestran si el mensaje es de Dios o no. Y sí me refiero a los frutos de quienes enseñan, pero también qué está generando ese mensaje en nosotros. O sea, cuando yo escucho ese mensaje que dice ser palabra de Dios, el fruto, el resultado, ¿es congruente? ¿Hay salvación? Porque ese tiene que ser el resultado principal del mensaje de la palabra de Dios, salvación, conversión, santificación. Si el fruto de esos mensajes que se están enseñando no es la santificación, entonces no es palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo que es súper cotidiano ahorita dentro de la iglesia. Hablar de la prosperidad. Ok. ¿El fruto de ese mensaje resulta en santificación?
O sea, ¿somos motivados al proceso de santificación, a buscar la santificación? No. ¿A qué somos movidos? A dar, a sembrar, ¿no? Para cosechar la riqueza. ¿Dónde en ese proceso entra la santificación? No entra. ¿Se da cuenta? Y esto me recuerda lo que estudiábamos un poco en la parte de la Biblia, ¿no? De cómo se fue formando el canon bíblico y que en el Nuevo Testamento se enviaban los libros, las cartas a las iglesias y les decían, predíquenlos y vean si la palabra hace la obra. Porque cuando es palabra de Dios, existe una obra de redención, de santificación, vidas transformadas. Si no, si no pasa esto, entonces no es palabra de Dios, no hay fruto de arrepentimiento en las personas. Vamos a leer Juan 4:1. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. ¿Ok? Y después nos sigue describiendo cómo es la forma en la que lo vamos a lograr. Pero ¿a qué quiero llegar? A esto. Nada es absoluto, solo la palabra de Dios. Así que no puede permitir que el mensaje que predica el pastor, su maestro del curso bíblico, el pastor más ungido del mundo, pase sin un filtro hasta su corazón y su mente. Y no me refiero a criticar y juzgar, no, sino que usted tiene que tener palabra de Dios, conocimiento de Dios, que le permita darse cuenta si algún día estamos enseñándole algo que no está en la palabra de Dios. Porque somos seres humanos, podemos equivocarnos. Examine el fruto de sus acciones, de sus pensamientos, el fruto en su vida, pero también el fruto del mensaje, el fruto de quienes les están predicando. No se deje engañar. Cuide de los suyos. Si usted es papá, si es mamá, si de alguna forma usted tiene responsabilidades, ¿no? Si es un hermano mayor, cuide de que tampoco se han engañado sus hijos, su esposa, sus hermanos. ¿Cómo? Examine el fruto. Inviértale en conocer a Dios para que no pueda ser engañado, para que no le vendan un mensaje que no es palabra de Dios. Seguimos. Y este punto me encanta, y ya lo habíamos tocado un poco hace rato, pero la siguiente recomendación es no ignore el susurro del Espíritu Santo. Y recalco susurro porque recuerda cómo leíamos en Isaías, dice una voz detrás de tu oído que te va a decir, ¿sí? No es algo que te grita y es estruendoso, es aquí, ese susurro que me hace sentir incómodo, que no me da paz, que me hace sentir como avergonzado. No lo ignore. No diga como, ay, no, qué exagerado, ay, qué anticuado, qué aguafiestas. No, hágale caso. Es el Espíritu Santo que le está advirtiendo. Al menos déle ese beneficio de la duda de meditar, de considerar. ¿Por qué está sintiéndose así? ¿Por qué está escuchando ese, no, 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 por ahí no? Vamos a leer Romanos 14:23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y para mí esto ha sido clave en la vida. ¿Tienes dudas de si le agrada o no a Dios? No lo hagas, no lo hagas. Te tienes que preguntar, ¿esto le agradaría a Dios? No lo hagas. Hay un debate entre que si está bien o está mal, no lo hagas.
¿Por qué dice aquí? Me llama mucho la atención, dice, ¿tienes dudas entre comer y no? No lo comas. Y no porque a lo mejor esté mal comértelo, sino porque algo en ti, esa conciencia en ti te hacía tener dudas y tú lo ignoraste. Y créame que eso es un principio de rebeldía. Cuando yo empiezo a ir en contra de lo que la conciencia me está dictando, mi conciencia de pecado, decido ignorarlo. Como sí tenía dudas, pero al final decidí que estaba bien. Bueno, tú lo decidiste, porque no le preguntaste a Dios. Si haces algo que crees que está mal, estás haciendo algo malo. Yo le dejo esto, no ignore el susurro del Espíritu Santo, porque a veces es así, sutil, es una dudita. Y hasta que usted no esté seguro de que está haciendo la voluntad de Dios, mejor no se equivoque. Es mejor que digan que exagerados, que lo que usted quiera. Si tienes dudas, no lo hagas. Tómate un tiempo para meditar, para preguntarle a Dios y después decides. Así se vaya la oportunidad, no importa. No ignores ese susurro del Espíritu Santo. Y ojo, aquí le dejo otra recomendación. Nunca subestimes las cosas. Como, ay, es que eso que es tan simple, ¿no? Como comer algo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué me puede pasar? ¿No? Si al final también la Biblia nos enseña que no es la comida lo que contamina al hombre. Ojo, no subestimes las cosas, porque por una cosa chiquita se empieza a contaminar nuestro discernimiento y un día somos insensibles y nos entregamos al pecado. Así que nunca subestime algo, nunca subestime el pecado, nunca subestime esto. ¿Qué tiene de malo? Tan insignificante. Y la tercera recomendación que le doy relacionado a no ignorar el susurro del Espíritu Santo es huya del pecado. Si el Espíritu Santo me está haciendo sentir que esto no está bien, no se quede a averiguar si sí o si no, váyase. Ay, es que voy a ver, ¿qué tanto me puedo acercar sin que me equivoque, sin que caiga, sin que peque? No camine en la línea gris, huya del pecado. Y terminamos con este versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el discernimiento, la mente de Cristo, que piensa, que decide, que juzga de acuerdo a lo que Cristo haría. Tenemos la mente de Cristo. Es una promesa para los hijos, porque acuérdense que aquí está el Espíritu Santo que es Dios. Así que es así, con la mente de Cristo, que vamos a discernir entre el bien y el mal. Pero acuérdese que esa mente de Cristo se cuida, se cultiva, se ejercita, porque si no, se vuelve, se empieza a entenebrecer, se empieza a ser insensible. Y lo unimos con este versículo de Romanos 12 que dice que no nos amoldemos a los rudimentos de este mundo, sino que renovemos nuestra mente en el conocimiento de Cristo. Y me gusta mucho, dice, no te acoples a algunas versiones, no te amoldes, no te adaptes a los rudimentos de este mundo. Este mundo tiene su forma de pensar, este mundo tiene su propia mente, pero es rudimentaria si la comparas con la mente de Cristo. O sea, no hay forma. Así que no te acoples tú a esas cosas tan rudimentarias que el mundo te quiere enseñar como filosofías, principios, lógicamente abierta. Renueva tus pensamientos para que sean como la mente de Cristo. ¿Se da cuenta lo maravilloso?
O juzgamos con la mente rudimentaria del mundo, o juzgamos y discernimos con la mente de Cristo. ¿Qué escoge? Esa es nuestra decisión. Así que esa es mi oración para usted en esta clase, en esta sesión. Le invito a que de verdad esté reflexionando en esto, que usted pueda tener la mente de Cristo, que la desarrolle, que invierta en renovar sus pensamientos de manera que desarrolle la mente de Cristo. Y ya vimos algunas formas que el Espíritu Santo le inspire nuevas, pero que esta sea nuestra meta. Yo no me quiero acostumbrar y acomodar a cómo piensa el mundo. Yo quiero desarrollar la mente de Cristo. Y así quiero discernir lo bueno, lo malo. Tarea. Ok, su tarea es investigar la diferencia entre el discernimiento y el don de discernimiento de espíritus. No se preocupe si tiene dudas, si no lo entiende muy bien. Lo vamos a revisar en la sesión de Zoom. Pero sí invierta, o sea, sí sea muy intencional en investigar. Ya dejamos ahorita claro, espero que lo hayamos tenido muy claro, qué es el discernimiento. Y el discernimiento del que estuvimos hablando hoy es esta capacidad espiritual, esta facultad espiritual que todos los seres humanos ya vimos tenemos y que bueno, vamos desarrollando o vamos perdiendo de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la otra parte es este don que proviene del Espíritu Santo. Esto es una habilidad mucho más específica, que no necesariamente tiene que ver únicamente con lo santo y lo profano, es mucho más profundo. Entonces, investigue, vaya sacando sus conclusiones y nos vemos el día domingo para la sesión de Zoom, estar estudiando un poquito acerca de esta diferencia entre el discernimiento y el don de discernimiento. Que Dios les bendiga.